Y voy a dar la palabra a Teresa Fernández de Ciesas Occidente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primeramente deseo felicitar a Gaby Cano y al comité organizador por haber organizado el sexto coloquio internacional de Historia de Género y de Mujeres en México. He participado en cada uno de los coloquios que se han celebrado desde 2001 como ponente, comentarista o conferencista magistral, y siempre en estos coloquios se ha tratado de que haya una participación diversa y que siempre se vaya abriendo a nuevas personas, una política de inclusión, ¿verdad? Como mencionó Gaby Cano en la inauguración y Yoli Olcol en la mesa redonda del miércoles, en estos encuentros hemos buscado transformar la narrativa de la historia de México y hemos logrado formar una red que se llama Red Mujer. Hay avances, tropiezos y retos aún. En cada uno de los coloquios ha habido un diálogo crítico y fructífero entre los ponentes, comentaristas y asistentes. En este coloquio también ha habido aportes importantes de los ponentes, comentaristas y asistentes, como los que ha hecho Silvia Arrom, entre otras personas. Entonces, en este coloquio, bueno, se ha hablado de diversos actores, ¿verdad? Hombres y mujeres, gays, transvestis, en diferentes momentos y posiciones políticas y religiosas, desde la izquierda, católicos, en la derecha, braceros, diplomáticas, ¿verdad? Y en procesos de corta y larga duración, culturales, educativos, políticos, sociales y económicos, ¿verdad? Que han mostrado las complejidades del orden de género en el siglo XIX y XX. Mi participación la estoy dividiendo como en 6 puntos, ¿verdad? Entonces, en continuidades, novedades, tropiezos y retos y el uso de las fuentes. Debido a mi participación en los 6 coloquios anteriores, veo ciertas continuidades como análisis más matizados y más finos sobre la construcción social de la feminidad y las prácticas en diversos movimientos y espacios, el papel de las mujeres en diversos movimientos y procesos y también cómo se ha abordado también la violencia, ¿verdad? Tanto en la vida cotidiana como en la guerra, ¿verdad? Que se mencionó en una mesa en el día de hoy. Y también en estas continuidades también hay una cuestión que hace que haya un diálogo fructífero o a veces un poco, no sé cuál sea la palabra, o no tan fluido a veces, por las diferencias en las tradiciones culturales académicas en México y en el mundo anglosajón, ¿verdad? Como fue muy evidente en la mesa que acaba de terminar, ¿verdad? Que como en México, ¿verdad? Además de tener una fuerte influencia de la historiografía norteamericana, también hay una fuerte influencia de la historiografía francesa, ¿verdad? Entonces, no siempre los estudiantes o investigadores que se adentran a la perspectiva de género van a utilizar toda la teoría o los estudios producidos en el mundo anglosajón, ¿verdad? Y que, por ejemplo, Karen Hagemann, una historiadora alemana, ha dicho que, bueno, el mundo anglosajón mantiene la hegemonía en los estudios de género, ¿no? Entonces, en la mesa que acaba de pasar, estuvo muy claro de dónde se nutren, ¿verdad? De dónde se están nutriendo y que aún persiste, pero que sí veo en las ponencias presentadas en este coloquio de parte del lado mexicano, mayor teorización en las ponencias y
y más sofisticación. En este coloquio, respecto a las novedades, ¿verdad?, fue las complejidades y los retos para estudiar las identidades sexuales, ¿verdad? Entonces, todas las mesas que abordaron toda la cuestión de, pues, los gays, los transvestis, los homosexuales, ¿verdad?, fueron súper interesantes, ¿verdad? Y como bien lo señaló Gaby Cano, muy probablemente en vez de etiquetarlos como homosexuales, transvestis, gays, ¿verdad?, era más ver cómo estos procesos de politización de estas identidades sexuales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el trabajo de Sofía Argüello, ¿verdad?, fue muy ilustrador, el de Karina Bárcenas, ¿verdad? También sobresale mucho el énfasis en el análisis visual, ¿verdad?, como el que hizo Sacil Reyes Guidotti, ¿verdad?, que eso es una novedad, ¿verdad?, también más énfasis entre lo de género, clase y también sexualidad, y por supuesto el análisis autobiográfico y biográfico. Y se avanzó mucho en la profundización en la construcción social de la masculinidad, virilidad, el ser hombre, ¿verdad?, como las ponencias de Susana Sosensky, Juan Carlos Sánchez, y por supuesto en lo de las emociones, ¿no? Entonces, estas son las novedades que yo veo, y también, ¿verdad?, también algo muy interesante fue en algunas ponencias lo mencionaron, ¿verdad?, como el chisme y el rumor como forma de control social en ciertos casos, ¿verdad?, en casos como en el de Palma Guillén, ¿verdad?, y las prostitutas durante la ocupación norteamericana. Respecto a los tropiezos que yo veo es de que a pesar de estos avances, análisis más matizados, como lo mencionó Marco Estrada en uno de sus comentarios, ¿verdad?, todavía se cae a esencializar a algunos sujetos, ¿verdad?, todavía en algunos casos pasó, ¿verdad?, y es como una alerta, ¿verdad?, evitar hacer eso, ¿verdad? Y también otra de las cuestiones es de que vamos en el 6º coloquio, pero no siempre se han publicado todos los trabajos en libro, o si se han publicado algunos, están en diversas revistas, pero no siempre sabemos a dónde se fueron publicados, ¿no? Entonces me tocó que en algunas mesas están hablando de ciertos temas, ¿verdad?, y diciendo que están descubriendo que por primera vez se está estudiando a estos grupos, cuando sí hay trabajos anteriores presentados en este coloquio o en otros lugares, ¿no? Entonces es como para algunas personas, bueno, faltó hacer esto, ¿verdad? Y los retos, como se mencionó en la mesa de la mesa redonda, ¿verdad?, y como bien lo señaló Silvia Arron, ¿verdad?, cómo evitar el resurgimiento de estas ideas zombies, ¿verdad? O sea, estamos así como en esta cuestión de que Yoli también hizo mención de la frase de Elizabeth Dorr, ¿verdad? Un paso adelante, 2 pasos hacia atrás, ¿no? Creo que esa metáfora se aplica muy bien para nosotros. Y está el reto, ¿verdad?, de cómo dialogar con la historia en general y la historia como pública, ¿verdad?, que tenga un servicio al presente, ¿verdad?, como es una reflexión que hace el historiador John Tosh, ¿verdad? Y este diálogo presente-pasado que Soledad González en sus comentarios de su mesa lo elaboró muy bien, ¿verdad?, cómo mantener este diálogo presente-pasado, ¿verdad?, y seguir en la continua interrogación de la periodización, ¿verdad?, de, bueno, cómo fueron los procesos para hombres y mujeres, ¿verdad?, pero a la vez, como bien lo mencionaba Soledad González, comentaba ponencias sobre violencia en el siglo XIX y parte del siglo XX, ¿verdad?, y esa violencia tiene patrones todavía muy recurrentes que vienen del pasado y siguen en el presente, ¿no?
Bueno, finalmente, respecto a las fuentes, ¿verdad? Yo veo que en estas ponencias están como en lo que le llaman los diferentes giros, ¿verdad? El giro archivístico, el nuevo giro biográfico, hacia las emociones, el afecto, lo visual, lo transnacional, y que aquí ha habido un diálogo crítico desde el uso de los archivos y las fuentes para teorizar, ¿verdad? Y que yo creo que muchas y varias de los ponentes, ¿verdad?, han visto a los archivos como experimentos epistemológicos para producir nuevas narrativas históricas, ¿verdad? Y creo que en este aspecto, bueno, ha sido una reflexión colectiva e interdisciplinaria. Bueno, finalmente se me pasó mencionar una de las novedades y regreso a esta, que como el trabajo de Keith Agustín Adams, ¿verdad?, logró la intersección de clase, raza, género, nación, localidad, y cómo ella de alguna manera desmistifica esta visión del sufragio femenino, ¿verdad?, como siempre una lucha positiva a favor de la ciudadanía, cuando aquí la pugna por el sufragio femenino era por una cuestión estratégica en contra de los antichinos, ¿no? Bueno, por el momento yo en esto termino mis comentarios. Gracias. Muchas gracias. Damos ahora la palabra a la doctora Laura Cházaro del CINVESTAB. Bueno, buenas tardes. Antes que otra cosa quiero agradecer a Gabriela Cano, a todas las personas que han intervenido aquí para organizar este evento. Agradecerle también que me haya asignado, me haya puesto aquí en esta mesa con la difícil misión de despedir este congreso. No es fácil, sería insensato pensar que alguien puede concluir, pero recogí el privilegio y el reto desde mis límites y mis circunstancias para devolver con palabras, agradecimientos, lo mucho que en estos congresos he aprendido con estas investigaciones sobre el género. Quiero aclarar desde dónde hablo. Para empezar, tuvimos la oportunidad de leer y oír casi en su totalidad, no todas, las ponencias y las discusiones dadas en el coloquio. El sentido que me formé de sus trabajos deriva, ¿no?, o la idea que me hice deriva de varias circunstancias. En primer lugar, no soy historiadora de profesión. Me formé en el oficio de historiar porque un buen día me perdí en el laberinto de los archivos. Buscaba los medios para discutir con la canónica filosofía de la ciencia, disciplina en la que me formé. Sin embargo, ese viaje de la filosofía a la historia me hizo descubrir las dificultades y enormes distancias que existen para convertir los conocimientos científicos en objetos de historias sociales, culturales y políticas. La medicina ni las mediciones matemáticas, objetos de mis interrogantes y desvelos, entran con dificultad en las preocupaciones de los estudios culturales. En esa estoy. Entonces, mi formación y mis experiencias por historiar a la ciencia es una perspectiva que oblitera seguramente mi lectura, las lecturas que he hecho sobre los trabajos que he oído. De lo que quiero y puedo hablar aquí son de cuestiones teóricas y vivenciales, pero que también son vivenciales, que ya ha mencionado Tere, que siento que atraviesan a todas las, creo, o sea, es una impresión así muy rápida, que atraviesan a estos trabajos, que se posicionan en la historia del género, ¿sí?, que intentan hacer genealogías de los sexos, que se preguntan sobre las mujeres, ¿sí?, que
intentan hacer inteligible a los gays, a los homosexuales en México. Estos trabajos que he leído, ¿no? Me inspiran, como me inspiró el cambiar de la filosofía de la historia, con la pregunta de cómo insertarnos en las historiografías locales, cómo insertamos en las historiografías locales las experiencias de las sexualidades y el género. Puesto de otro modo, si sustraemos, pensemos, hagamos un experimento, si sustraemos mujeres, género y sexualidad, ¿cómo se modifica la historia política nacional? Con estos cuestionamientos se abren ciertas puertas, seguramente se ignoran o se cierran otras. Quiero muy brevemente, y seguramente no sentirán que es violento lo que voy a decir aquí, quiero reflexionar sobre esto. Una cuestión sencilla pero inquietante es cómo me relaciono con el pasado. ¿Por qué le pregunto lo que le pregunto? ¿Para qué en un arriesgado viaje rescatar, exhumar textos, imágenes, palabras? ¿Cómo interrogar a los otros y exponer, escribir y hacer oír sus actos y palabras? Hoy compartimos la convicción, salida de los estudios culturales, que los pasados se mueven, se reconstruyen según nuestros intereses presentes. Sabemos que historiar no equivale a buscar un origen, el pasado, para descubrir dónde intervinieron las mujeres, en qué recoveco notable o ordinario se esconden las razones de la dualidad femenino-masculino. En los trabajos que aquí he revisado, queda clara la convicción que detrás de los actos de exhumación de documentos y hallazgos de evidencias escritas sobre todo, pero también orales, no podemos eludir la cuestión de cómo y para qué traemos a la vida presente las voces y las palabras de otras comunidades de escritura o cultura. Una gran mayoría de los trabajos se posicionan como historias de género, cuya referencia más explícita en casi todos es Joan Scott, historia a la que se suma la historia perspectiva cultural que se inspira de múltiples posiciones teóricas e historiográficas, desde Burke pasando por Leigh Hunt y por supuesto sin olvidar a Foucault y Judith Butler. La gran mayoría de los textos leídos se ascriben a la historia cultural del género, entonces, pero conforme más se da por sentado y conocido estos enfoques, los textos abren dudas y preguntas, los habitan fantasmas sobre los significados de la experiencia de historiar mujeres y género. Al menos comparten la duda sobre cómo hacer cuando hablamos de sujetos cuya voz no se grabó en textos escritos, cómo convertir en evidencias el eco de sus mudos actos y prácticas, las manchas de sus cuerpos, sudor y sangre ya lavadas por el tiempo. A mí me suscitan en todo caso, no sé si está consciente en los autores, la cuestión, y creo que habría que ahondar en ella, en nombre de qué y con qué hacemos hablar a esos sujetos, generalmente mujeres y hombres sin escritura y voz. ¿Por qué decimos que son esas las evidencias y no otras las que nos traen acá al presente sus palabras? ¿Es la mera autoridad que nos da a nombrarnos historiadores o especialistas del género? La preocupación de si existen o no archivos para hablar del pasado de mujeres o homosexuales, por ejemplo, y acaba de pasar una mesa que habló de eso, se transforma si pensamos que las evidencias suponen un entramado de poder y jerarquías. Aunque haya documentos, no es lo mismo la voz del trabajador que la del juez y toda la institución jurídica que lo juzga o declara criminal. Entre el pasado y el presente, nuestros saberes generan exclusiones, distancias y reproducen poder, y en ese fantasma, digamos, nos movemos, creo, y eso sería como algo que pues nos puede ocupar para próximos debates. Es pues el problema del archivo que ya ha mencionado Tere, yo creo que coincidimos.
espero, el problema del archivo, de las evidencias, y que está cruzado por cómo los historiadores nos ponemos de acuerdo para producirlas y hacer investigación. En este coloquio muchos trabajos, sin embargo, están muy cerca de las historias del presente al mismo tiempo. He observado que hay más trabajo contemporáneo, de historia contemporánea, y se ponen a dialogar con testimonios vivos. Este acercamiento, preocupación por los fenómenos de la modernidad, como son, por ejemplo, los movimientos lésbico, trans, gay, no resuelven tampoco el problema del archivo, solo lo desplazan. Efectivamente, en las ponencias e intervenciones hay una decidida apertura, espíritu de exploración por ensayar con recursos etnográficos y de la antropología. Se usan las clásicas historias orales, la cultura escrita, las biografías, las autobiografías, las entrevistas. Sin embargo, el problema no desaparece, pues el presente como el pasado no son entidades físicas y tampoco autoevidentes, todos lo sabemos. En los trabajos acá leídos, a pesar del silencio, algunos se interrogan sobre cómo crear testimonios de las experiencias espaciales o políticas de lo que hasta ahora se ha dado por llamar identidades sexuales, pues cómo la intervención del investigador puede crear evidencias y nueva información de la vida de los sujetos. Toda una serie de ponencias que abordaron ese problema. Ahí está, solamente un ejemplo doy, está el ensayo de Mercedes Blanco cuando habla de los textos narrativos, ¿no?, como una experimentación de la escritura creativa. Allí está también la crítica literaria. Pero también podríamos referirnos a con respecto a todo esto, a este acercamiento más etnográfico, nos podríamos referir a las olvidadas pero creativas discusiones que se produjeron al encuentro entre historiadores y antropólogos que nadie menciona. Por ejemplo, me acuerdo así muy rápidamente de Marshall Salins y todo lo que se provocó, se escribió alrededor de la antropología histórica. Sin embargo, no quiero detenerme ahí, ni debo, ni tengo autoridad para ello. Solamente quiero enfatizar que en estos espacios interrogativos es donde creo podríamos dislocar nuestro oficio de historiar y tomar en serio la pregunta de qué pasaría si borramos las historias de las mujeres, del género, de la historia nacional, la historia de México, ¿no? Ahí, en el espacio de la contingencia, ¿sí?, la historia deja de ser un buscar en un supuesto pasado original, creo yo, como si fueran piedras o ídolos las mujeres, los homosexuales, las sexualidades, sin ninguna intención de señalar un camino, poner una agenda, y solo en la medida de lanzar una crítica o pensar en la crítica, ¿no? Creo yo que podríamos, y me incluyo yo ahí, generar alteraciones en las historias, en las cronologías clásicas, canónicas, y alejarnos de la tentación de recrear la historia como un mero acto de integrar a las mujeres al pasado. Me parece que a nuestros trabajos les falta, al mío le falta volver a preguntarse cómo historiar al género, cómo existen las mujeres en cierta localidad y situación. En esa medida la historia con perspectiva de género nos volvería a abrir a nuevas prácticas y críticas sobre la historia nacional. Lejos de tener aquí una propuesta o una solución, encuentro que entre más próximos a la crítica, más ingenio entonces y disposición para romper con lo que damos por sentado. El mismo concepto de género, por ejemplo, el empoderamiento, a veces más una conclusión que el sujeto de una investigación, el tiempo nacional, lo femenino, lo masculino, se nos vuelve interrogante.
¿Qué podría aportar una perspectiva de género a la historia de México entonces? Lo que puedo ver aquí son nuevas formas de entender el presente y escribir nuevos pasados, nuevas reflexiones sobre el poder, la política y la economía que enriquezcan nuestras formas de aproximarnos a uno de los temas más preferidos del Congreso, que son las subjetividades, los discursos y las escrituras femeninas. Aunque no es las novedades, digamos, que yo veo en este enjuego de interrogantes, y no es algo que se trató mucho, creo que hubo un paso entre esas subjetividades y se dio un paso hacia la incursión a la vida material y de las prácticas, distanciándose algunos trabajos de la mera historia intelectual basada en la reificación de supuestas ideas, sentimientos o teorías. Por ejemplo, el deseo o la sexualidad se pudo ver como una práctica en la circulación de objetos sexuales, en la música, en las telenovelas, como mercancías de un sistema global. Es ahí donde veo que aparece la dimensión de lo global, lo local, ¿no? Y en donde la dimensión, por ejemplo, de la frontera, especialmente México, Estados Unidos, deja de ser la sumatoria de dos naciones o la contradicción entre dos naciones, deja de ser lo nacional y lo internacional, y se siente la necesidad de una mayor elaboración de perspectivas comparadas que rompan, que abran hacia lo transnacional, hacia historias globales, por ejemplo, ¿no? Se echa en falta en ese sentido reflexiones sobre el poscolonialismo, pero ustedes me dirán qué es lo nuevo y qué es lo tradicional en temas sobre historia y mujeres y género. Evidentemente no existe un canon, ¿no? Lo novedoso en parte dependería de cómo nos posicionamos, o lo novedoso o lo tradicional, en parte dependería o lo remitiría yo a cómo nos posicionamos frente al pasado y lo pasado. Lo dejo ahí y quiero terminar simplemente recordando algo que ya Tere ha recordado, y es quiénes somos. Yo he participado solamente en 3 congresos, siempre como comentarista, quiero decirlo, y una vez como organizadora en 2007 en el congreso que organizó el Colegio de Michoacán. Y quiero remarcar que el colectivo, como dice Tere, está sobre todo compuesto por estudiantes, atrae a muchos estudiantes, está propiciado por el propio Congreso y por la red, ¿no? Pero también el colectivo está hecho de investigadores, prácticamente reducido a mexicanos norteamericanos, ¿sí? Y me parece que falta quizás, o no más que falta, me parece interesante e importante que pensemos en estos breves encuentros intensos cómo asimilamos la vivencia no solamente de otras disciplinas o otras influencias como la francesa o la norteamericana, sino cómo perduramos como grupo. Me preguntaría cuánto estos encuentros nos acercan y generan reales críticas desde nuestras perspectivas teóricas, de nuestras propias inquietudes entre México y Estados Unidos, ¿sí? Ayer una colega y amiga mía me hizo pensar en la importancia de cuánto nuestras debilidades y fortalezas pasan o están atravesadas por cómo intercambiamos bibliografía, cómo nos vemos desde Estados Unidos, es decir, cómo vemos de Estados Unidos la experiencia del pasado mexicano, cómo los mexicanos nos miramos frente a las teorías y problemas formulados en las provincias mexicanas, cómo vemos, cómo los norteamericanos nos ven sabiendo, digamos, en esta comunidad México-norteamericana,
hablando español, ¿no? Y al mismo tiempo inglés, cómo nos construimos. Nuestros saberes dependen de nuestras localizaciones y posiciones en el mundo global de producción de conocimiento. Ello lo han discutido muchos teóricos, atraviesan y determinan el cómo se produce conocimiento antropológico, histórico, matemático, todo incluido. Pensar en cómo crear comunidad entre los interesados en los complejos cruces de la historia, la antropología, en materia de género, también puede proveernos respuestas, caminos y posibilidades a la crítica. Sí, eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Damos ahora la palabra a la doctora Francis Chazen López. Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Y yo vengo de la Universidad de Kentucky, pero yo soy egresada de la UNAM, entonces tengo una carrera media rara y al revés de muchas. Y quiero agradecer la invitación de estar aquí en esta mesa y la asistencia de ustedes. Este es mi tercer coloquio de Red Mujer. Yo fui una de los organizadores del anterior en Oaxaca. Y entonces quiero agradecer a Gabriela Cana sobre todo por el trabajo de organización, que sí sé qué difícil es y que es muy difícil mantener todos esos detalles y esto ha fluido mucho, muy bien. En fin. Yo me encuentro escribiendo una biografía de una mexicana decimonónica. Entonces me voy, perdón si repito algunas de las cosas de mis compañeras, pero me voy a limitar a esta cuestión de la biografía. Además, me encuentro dando ahorita un curso de un seminario del último año de licenciatura en la Universidad de Kentucky sobre biografía e historia. Entonces pedí a mis estudiantes, escojan una persona, la persona que quieran, pero que haya 4 biografías serias escritas sobre esta persona. Bueno, yo deseaba un balance en la clase entre hombres y mujeres, pero no fue posible. ¿Cuántas mujeres en el mundo tienen 4 biografías serias escritas sobre ellas? Muy pocas, por no hablar de México, ¿no? Entonces terminamos en la clase, si quieren saber, con 3 mujeres y 13 hombres de tema, ¿no? Así me ha animado muchísimo cuántas ponencias presentadas en este coloquio han abarcado de un modo u otro cuestiones biográficos o autobiográficos. Por tanto tiempo, la biografía ha sido tratado como, según David Nasaw, la hijastra no querida de la historia, por su falta de sofisticación. Aunque la biografía es adorada por el público lector. Ahora la biografía ha vuelto, está dando el giro biográfico, the biographical turn, pero hoy con un rechazo de la biografía tradicional, individualista, descontextualizada y sobre hombres mayormente. Y hay nuevos sujetos y hay un debate de nuevas cuestiones teóricas y metodológicas. Ustedes aquí han notado con profundo dolor que las mujeres han sido, y estas son palabras sacadas de sus ponencias, ensombrecidas, opacadas, desapercibidas, invisibles, olvidadas y omitidas de la historia. Pero después de esto yo creo que ya no. Hemos escuchado algunos nombres conocidos. Cuca García, Concha Michel, Palma Guillén, Gabriela Mistral, Anita Brenner, y ahora otras tantas olvidadas y desconocidas que ya están rescatándose. Los y las ponentes han recalcado lo difícil de encontrar y lograr acceso a las fuentes, tantas primarias y secundarias, pero ya vemos que también están saliendo. Algunos de ustedes están en el proceso de excavar los datos de estas vidas, otros ya han abordado también problemas metodológicos y teóricos. Ya varias académicas y académicos han reflexionado sobre cómo la historia de la mujer y la perspectiva de género ha impactado y hasta cambiado la reciente producción de biografía. Personalmente me han influido, por supuesto, algunas de Estados Unidos. También he leído 2, pero no, con Jolie comparto que no entiendo mucho la fascinación que tiene.
A mí sí me gusta Barbara Kane, Linda Wagner Martin y Paula Backscheider. Entonces, lo que quisiera recalcar acá es cómo esas contribuciones que se han señalado generalmente en la biografía, cómo han aparecido aquí en este coloquio, y quisiera plantear algunas preguntas, proponer algunas preguntas donde debemos trabajar más, debemos indagar más, más interrogaciones. Claro, voy a mencionar algunos, no leí todos ni oí todas, y no quiere decir que unos que están mejores que el otro, ¿no? Primero, esas son las contribuciones, ¿no? Cuando se escribe la biografía de una mujer, el análisis de género se vuelve central a la investigación, porque como ya se ha demostrado, la vida de una mujer está sobredeterminada por su género. Esa es la relación entre poder y género, que creo que Mary Kay lo señaló en la primera mesa, ¿no? Poder y género. Entonces, no es suficiente decir entonces que una mujer aceptaba los parámetros de género de su época. Algunas ponencias dicen eso, y dejarlo allí. Hay que indagar cómo y de qué manera esos parámetros sobredeterminaron su vida. ¿Cuáles fueron los límites que le impusieron? ¿Cómo los negoció? Y tal vez cómo los superó. Otra, Carolyn Heilbronn observó que las mujeres, cito, han vivido afuera de las narrativas ya establecidas de las vidas de los hombres. Así también se ha reconocido que es necesario interpretar la experiencia de la mujer de otro modo y buscar otra periodización distinta de su vida, de la vida del hombre. Claro, ya se han roto los presupuestos de esferas separadas y ha exigido enlazar la vida privada con la pública, lo personal con lo político, rompiendo cantidad de estereotipos. Pero también ha comprobado que el género no opera independientemente. Está profundamente entrelazado con cuestiones de raza, etnicidad, clase, religión, edad y orientación sexual. Como señaló Joanne Meyerowitz, los historiadores han desenmascarado, como cito, el lenguaje de género, cierra cita, de diferencia sexual, se utilizó, cito, para construir y sostener las jerarquías políticas y sociales, incluyendo las de raza, clase, región, política, nación e imperio, cierra cita. Heather Sinclair, en su estudio de una partera de la ciudad Juárez, no solo señalaba la vinculación dinámica de raza y clase, sino también el carácter nacional de la vida de esta partera, de esta relación de Berta. La partera se llama Berta González Chávez, ¿no? Hay que seguir más profundamente esas conexiones. También esas contribuciones han reivindicado otro tipo de fuentes, escrituras de vida mucho más informales, accesibles a grupos marginales no privilegiados por la historia o la biografía tradicional masculina. Ha facilitado la entrada en escena de nuevos actores, no siempre los excepcionales y los famosos, sino también la vida y la subjetividad de la gente común, dando a algunos voz en escritos menos formales como cartas personales, memorias, diarios, recuentos de viajes, entrevistas y chismes, sí, que proporcionen herramientas para llegar a su subjetividad. Testimonios y autobiografías o pequeñas autobiografías, como las que usó López Arellano para examinar la búsqueda de la subjetividad, su identidad judía de Anita Brenner. El estudio de las construcciones históricas de feminidad ha exigido y estimulado la exploración de la masculinidad, la sexualidad y la orientación sexual. Es sugerente la reflexión de Tinat sobre la relación entre la subjetividad y la homosexualidad de Diego, un alfarero rural michoacano, concluyendo que el suyo es un destino fabuloso porque se siente plenamente ser sujeto de su vida. Yo me pregunto,
tal vez ustedes pudieran contestar, reflexionar, ¿cuántas de las mujeres que están rescatando se sientan también dueños de su subjetividad? ¿No? Y sí, ¿por qué sí? Y si no, ¿por qué no? ¿Y cuáles han sido las influencias en su vida? Hay también una nueva apreciación del papel de contexto. Hay badass, no está, pero a mí personalmente me gusta mucho lo que dice Alice Kessler Harris. Ella urge que nos vemos más allá de una vida, a través de una vida, to see through a life, para ver un contexto más amplio, el mundo cambiante en que se desarrolla uno. Y la pregunta ahí es no solamente poner un párrafo de contexto y ya sigue uno con la vida, sino cómo ese contexto permite que la persona se desarrolle, ¿no? Tiene que haber un entrelazado entre esos dos. Ha estimulado también la exploración de cuestiones de representación y de performatividad, así me dijeron que se dice, ¿no? Nos permite adentrar en otro tipo de omisión, los silencios, las reticencias, las omisiones de las mismas mujeres sobre sus propias vidas, como nos enseñó Natalie Zemon Davis en su libro Mujeres al Margen, y como Verónica Oiquión recién mencionó en los silencios de Cuca García, ¿verdad? Además, nos exige interrogar la voz utilizada por la biógrafa para escribir y la relación ética que existe entre el biografiado y la biógrafa, ¿no? Creo que Laura habló de esto ahorita, ¿no? Como ha dicho ahorita la maestra García, no debemos ser atrapados por la personalidad de Luz Vera o de la persona que estamos trabajando. Tenemos también que pensar y reflexionar mucho sobre qué voz usamos nosotros, ¿verdad? ¿Con qué derecho? Y que si hablamos de la experiencia de escribir o usamos una voz magisterial, objetivo, ¿no? Entonces, ¿cómo mantenemos esa distancia? ¿Cuál es la ética de lo que incluimos y lo que no incluimos? Porque nos topamos todos con estos silencios que las mismas personas nos ponen enfrente. Entonces, ¿qué es nuestra relación? ¿Por qué estamos escribiendo esto para empezar, ¿no? La historia de la mujer ha impulsado la historia de las biografías colectivas. Eso se ha visto claramente, sobre todo en Estados Unidos, que la mujer, por las conexiones que tiene con su familia alrededor, busca relacionarse. Entonces, esas nuevas biografías no son los diccionarios biográficos tradicionales, ni las vidas de Plutarco desligados uno del otro, que nunca tiene mujeres. Bueno, Plutarco incluyó a Cleopatra, sino ahora de familias, hermanos, grupos intelectuales, generaciones que privilegian con interconexiones entre sus miembros. Tomen en cuenta las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres, de madres, hijas, hermanas, tías, padres, hijos, hermanos, tíos. Uno tiene que recordar la experiencia de Gerda Lerner. Cuando ella trató de publicar su tesis, ella había hecho una tesis sobre las hermanas Grimke en los 60 en Estados Unidos. Ellas eran unas luchadoras sureñas contra la esclavitud, pero del sur, muy raro, unas sureñas abolicionistas. Entonces ya quería publicar su libro. El libro fue rechazado por 25 editoriales antes que se publicó en 1967. Ahora tenemos muchísimos estudios que están viendo esas generaciones, esas biografías colectivas, ¿no? Uno que a mí en inglés me gusta mucho es la de Susan Mann, las mujeres talentosas de la familia Zhang en China, pero aquí tuvimos varias, la que hizo Rashkin sobre las mujeres estridentistas, la generación de las ingenieras de la Universidad de Baja California, que no se dejaban cuando escuchaban las bonitas, las feas y las de ingeniería, ¿no? Ahora que parece estar en auge la biografía en México, el uso de la perspectiva de género para escribir muchas de ellas, pregunto, ¿dónde nos llevarán?
sin duda a rescatar la vida de muchas mujeres, que bueno, se vio claramente aquí, generaciones de mujeres, familias, artistas, intelectuales. Podríamos, yo digo, no, apenas tuve que hacer un trabajo con Benito Juárez, podríamos también atrevernos a imaginar nuevas biografías de hombres ilustres, tal vez Morelos, Alamán, Juárez, Díaz, Cárdenas, y no tan ilustres, debatiendo cuestiones de masculinidad, sexualidad, relaciones interpersonales con las mujeres en su vida, sacando de la sombra el papel de las mujeres en su vida. Pues yo quisiera, ¿no? Ahora les dejo con la pregunta que, pues, nada más puedo hacer eco de cuántos de ustedes que ya han dicho lo mismo, ¿no? ¿A dónde vamos y cómo vamos, en mi particular caso, qué va a ser el impacto de esas nuevas biografías, de ese rescate de mujeres escritas desde la perspectiva de género en la historia general de México? ¿Qué es lo que hay que hacer para que nos conduzcan a la construcción de una nueva historia general? No todos ya han hecho esa pregunta. Y más estoy pensando que solo se trata de que la hagamos nosotros. Bueno, tal vez no mi generación, pero ustedes, todos que están aquí, que escriban nuevas historias generales de México con la perspectiva de género. No esperen que los otros nos den ese caso, porque quién sabe si pasa eso o no pasa. Pero ustedes, las jóvenes generaciones, eso es su tarea. Gracias. Yo muy brevemente, tengo la instrucción de, antes de invitarlos al brindis que vamos a tener aquí en el salón de al lado, recordarles que los videos de este y otros eventos del Colegio de México se pueden ver en www.youtube.com/videoscolmex. Y bueno, el brindis será la clausura de este evento. Muchas gracias. Ya tenemos tradiciones inventadas, ¿verdad? Y uno es por parte de del comité organizador del último reunión, a dar muchas gracias a la organizadora de esta reunión. Ha sido fantástico. Muchas gracias. Sí, también quiero reconocer, ya lo había hecho al principio de la sesión, agradecer todo el trabajo visible que permitió estar aquí, particularmente al personal del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Centro de Estudios Sociológicos, en especial a Josefina Resillas, que no está aquí, pero debe estar ahí afuera. José. A las becarias Karina Terán. Karina. A otra becaria a quien muchos de ustedes conocen por correo electrónico, pero no tienen a lo mejor el gusto de conocerla en persona, que es Nancy López. También quiero agradecer a Blanca Estela, que está por allá atrás, y a Luz del Carmen, que hoy está en la oficina, pero todavía no termino con los agradecimientos. Tuvimos la oportunidad de visitar la biblioteca, para ver la exposición bibliográfica. Esto fue un gran trabajo, muy valioso, muy cuidadoso, de la maestra Camelia Romero, que sí está aquí, afortunadamente, y que se lo pueden agradecer. Desde luego también agradezco al Colegio de México por todas las facilidades que nos dio
para estar aquí. Y bueno, una de esas facilidades es el brindis de al lado. Pasemos allá y agradezco también a las participantes en esta mesa.